Buenos días, mis amores. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero que en este momento se encuentren bien de salud junto con sus seres queridos. El día de hoy vamos a tener la clase de ciencias naturales, ¿verdad? La semana pasada pues estábamos hablando, tenía que haber terminado hasta la página 55, ¿verdad? De su libro. Y estábamos hablando pues lo que era el ADN, las herencias, ¿verdad? Y las enfermedades también que por herencia recibimos. Pues hoy vamos a trabajar en la unidad de composición, funcionamiento de los ecosistemas naturales. O sea, que vamos a entrar a lo que son los ecosistemas. Ustedes van a ver en la página 57 una hermosa imagen y pueden contestar las preguntitas que aparecen ahí, ¿verdad? En su libro. Pero en sí, ¿qué es un ecosistema? Vamos a ver qué es un ecosistema. Dice que un ecosistema es el conjunto de seres vivos, el medio donde habitan y las relaciones que se establecen entre ellos. A eso se le llama un ecosistema. O sea, los seres vivos, el lugar donde vive y la relación que hay entre ellos. A eso se le va a llamar ecosistema. Los ecosistemas naturales obviamente se llaman naturales porque la naturaleza los ha creado. Ahí no ha tenido nada que ver la mano del hombre, sino que la naturaleza lo ha creado. Los ecosistemas naturales representan el fundamento de la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque estos producen oxígeno, producen alimento, hacen de que haya agua, ¿verdad? Y todo eso tiene relación o intervienen en el control del clima. Por eso es que son tan importantes los ecosistemas. Y por eso es que es tan importante que los ecosistemas tengan un equilibrio, mis amores. ¿Saben qué es equilibrio, verdad? Cuando usted tiene equilibrio, no se cae ni para un lado, ni se cae para el otro, sino que se mantiene firme. Entonces, un ecosistema tiene que tener equilibrio. Pues los ecosistemas intervienen en la producción de alimento, en la producción de oxígeno, en la producción del agua, en el control del clima. Ustedes saben cuántos problemas tenemos nosotros en nuestro planeta con respecto al clima, ¿verdad? Entonces todos los organismos se desarrollan de acuerdo con las características del medio o lugar donde habitan, ¿verdad? No vamos a pedirle a un oso polar que pueda vivir en la sabana africana o en el desierto, ¿verdad? No puede, porque este animal está adaptado a vivir en lugares de frío extremo, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar. Usted no va a pedir a decir a que una serpiente pueda ir a vivir en el Polo Norte, porque no está adaptada para poder vivir en lugares de mucho frío, sino que donde hay mucha luz solar y mucho calor, ¿verdad? Las funciones vitales de los organismos ocurren independientemente de los demás organismos que son semejantes. Cuando estamos hablando de los seres vivos, vamos a ver que tienen diferentes organizaciones. Todos los seres vivos en su ambiente tienen un nivel de organización que les permite interactuar y relacionar y realizar las funciones propias de su existencia. Cuando estamos hablando de esta organización, vamos a ver seis componentes, ¿verdad? Desde el más simple hasta lo más compuesto. Cuando estamos hablando del más simple, estamos hablando de que todo ecosistema tiene individuos. ¿Qué significa individuos? Es cada miembro de una especie considerado aisladamente que vive en el mismo lugar. Es cada miembro de una especie considerado aisladamente y que vive en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una manada de elefantes, individuo va a ser un elefante, una cebra, un león, una gacela, individualmente. Estamos hablando solamente de uno, individuo. ¿Qué pasa con la especie? Vamos a ver qué es una especie. La especie dice individuos con estructuras y funciones similares que se reproducen entre sí y sus descendientes son
fértiles. Cuando estamos hablando de especie, entonces estoy hablando, si hablo de un individuo de elefante, el elefante va a vivir en manada. La especie va a ser los elefantes. Ahí, dentro de esa manada, no va a haber una cebra, porque ese individuo no es de la misma especie. Ahora, ¿qué pasa con la población? ¿Verdad? Ese es el tercer aspecto. Población es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en una zona de un momento determinado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de población, dice que son individuos de la misma especie, mis amores. La población de elefantes, la población de gacelas, la población de leones, la población de cebras, de cocodrilos, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, en lo de la especie, una cebra no va a andar en la población de elefantes, porque no tiene nada que estar haciendo ahí, ¿verdad? Ella va a andar en la población de los de la misma especie de ella, con las demás cebras. El elefante con donde están todos los elefantes. El león donde están todos los leones. A eso se le llama población. ¿Qué pasa con el cuarto aspecto? Que es la comunidad. La comunidad va a ser el conjunto de poblaciones diferentes que habitan en un lugar determinado. Entonces, en la comunidad va a haber la población de elefantes, la población de cebras, la población de leones, la población de cocodrilos, que están viviendo en una sola zona, ¿verdad? A eso se refiere con comunidad. Ahora, ¿qué pasa con el ecosistema? Que sería el quinto aspecto. Dice que un ecosistema es el conjunto de comunidades que se interrelacionan entre sí y con las condiciones físico-químicas. Entonces, la comunidad de leones se va a relacionar con la comunidad de gacelas. ¿Por qué? Porque los leones van a cazar a las gacelas para poder alimentarse. Entonces, ese es el ecosistema, la relación que cada comunidad tiene entre sí, la relación que la comunidad de elefantes, la comunidad de cebras, la comunidad de jirafas, la comunidad de ñus, la comunidad de leones, tiene la relación entre sí, ¿verdad? Eso va a ser un ecosistema. La comunidad de las plantas, ¿verdad? Porque estas plantas, ¿cuál va a ser la relación con las gacelas o con las cebras o con las jirafas o con los elefantes? Todos son herbívoros, se van a alimentar de las plantas. ¿Qué pasa con la comunidad de leones, con la comunidad de hienas, con la comunidad de cocodrilos, con la comunidad de guepardos, de leopardos, que son carnívoros y se van a alimentar de los herbívoros? Esa es la relación, a eso se le llama ecosistema, ¿verdad? Miren, un individuo cuando se agrupa, entonces forma una especie. Esta es la especie. El elefante dice la especie de elefantes, la especie de cebras, la especie de cocodrilos. Cada especie va a formar una población, ¿verdad? Se va a hacer grupos y van a formar poblaciones. Entonces, la población de elefantes, la población de cocodrilos, la población de cebras, la población de jirafas va a formar una comunidad. Esas comunidades van a estar relacionadas unas con otras para formar un ecosistema. En el ecosistema se va a ver la relación. La comunidad de las plantas tiene que ver con la comunidad de las gacelas. ¿Por qué? Porque las gacelas se alimentan de las plantas, porque son animales herbívoros. La comunidad de las gacelas se relacionan con los guepardos. ¿Por qué? Porque los guepardos son carnívoros y se alimentan de las gacelas. ¿Entienden, mis amores? Entonces, esa relación va a ser un ecosistema. ¿Qué va a pasar con el bioma? Que es el último aspecto. El bioma, dice, son regiones ecológicas caracterizadas por la vida vegetal y animal que sustentan. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿De qué animales mencionamos? Jirafas, elefantes, cocodrilos, leones, guepardos, cebras, hienas. ¿De qué bioma estamos hablando? Del bioma
de la sabana africana, exactamente. Entonces el bioma va a ser el lugar donde todas estas comunidades se relacionan. El ecosistema va a ser la relación que tienen entre ellos y el bioma va a ser el lugar donde estos seres se relacionan. ¿Entienden, mis amores? Cualquier duda ya saben que me lo pueden hacer, me escriben a mi celular y yo con gusto les vuelvo a explicar. Ahora, en la página 60 dice hogar de los seres vivos. Cada ser vivo obtiene en su entorno alimento, agua, refugio y otras cosas que le permiten satisfacer sus necesidades vitales y desarrollarse, ¿verdad? Por eso es que están adaptados a vivir en ese lugar. El lugar donde los seres vivos crecen, se desarrollan y mueren, a eso se le llama hábitat y está ubicado en un espacio determinado. Por eso es que le decimos nosotros que cuando destruyen los bosques, destruyen el hábitat de muchos animales que están adaptados a vivir en los bosques. Pero al ser destruido, destruimos entonces su hogar, destruimos su hábitat. Un solo ecosistema, dice, puede contener muchos hábitats, los cuales estarán determinados por características climatológicas, ambientales y geográficas. Por ejemplo, si hablamos de una pradera, no es lo mismo que el desierto, ¿verdad, mis amores? La montaña, el polo norte, un río, el océano, un bosque, un arrecife coralino, que el arrecife coralino está en el mar, ¿verdad? Pero el arrecife coralino, cada una de las cosas que le dije anteriormente representan un hábitat, de los cuales conviven y se desarrollan una gran variedad de plantas y animales. Todas ellas tienen relación unas con otras, todas, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía yo, les ponía el ejemplo, el oso polar, usted no va a sacarlo del hábitat, que es el frío, y lo va a llevar al desierto, porque va a morir, ¿verdad? No va a sacar un león y lo va a llevar al polo norte. ¿Por qué? Porque va a morir, porque ese no es el hábitat. No va a sacar una ballena del océano y la va a meter a un río, porque ese no es su hábitat. Ahora, en los hábitats, mis amores, van a haber factores abióticos y factores bióticos. ¿Recuerdan cuando vimos los seres vivos y los seres sin vida? ¿Verdad? Obviamente los seres vivos son las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, las algas, ¿verdad? Todo cuando miramos los seres vivos. Dijimos que son seres vivos ¿por qué? Porque nacen, porque crecen, se alimentan, se relacionan, se reproducen y por último mueren. Por eso son seres vivos. Pero en la naturaleza no solamente existen seres vivos, también hay seres sin vida. A los seres vivos le vamos a llamar seres bióticos. Bio viene de vida. Seres bióticos, o sea, seres con vida. Seres abióticos, seres sin vida. Los seres bióticos se relacionan con los seres abióticos. Porque cuando hablamos de seres sin vida en la naturaleza, nos referimos al agua, nos referimos al aire, nos referimos al suelo, nos referimos a la luz solar, a la temperatura, y todos esos seres abióticos, esos factores abióticos, se van a relacionar con los seres bióticos, ¿verdad? Dice, los factores ambientales ayudan a determinar si un organismo puede vivir o no en determinado medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa con el desierto? ¿Cómo es la temperatura? Son elevadas, ¿verdad? La temperatura es elevadísima. ¿Por qué? Por la luz, por la cantidad de luz solar que entra, luz solar y calor, que no pasa en los polos, ¿verdad? Que no pasa en la Antártida. En la Antártida entra muy poca luz solar, entra muy pocos rayos del sol que calientan esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí las temperaturas no es elevada, es la temperatura baja.
Entonces los animales que viven ahí están adaptados para vivir ahí. Los animales que viven en el desierto están adaptados para vivir en el desierto. O sea, factores bióticos y los factores abióticos se relacionan entre sí. Dice, las ballenas son organismos de agua salada y profunda. Por lo tanto, no pueden sobrevivir en los ríos que son de agua dulce y poco profunda, como yo les decía.